comenzar ca oferta económica y documentación para valoración de criterios cuantificables de forma automática sobre número 3 del procedimiento abierto para la contratación del servicio de asistencia técnica para el seguimiento y control de la ejecución del contrato de mantenimiento, conservación y explotación de la EDAR de San Cibrao das Viñas. Tipo de licitación 11.000 euros, IBE excluido. 3 licitadores. Efectivamente, hay 3 licitadores: José Ángel Rodríguez, Celig Strategy SL e Inerproma Medio Ambiente SL. En primer lugar, vamos a dar cuenta del informe emitido por la sección de aguas acerca de la valoración del sobre número 2, donde se valoraba la metodología a seguir por el licitador en la prestación del servicio. De los 20 puntos de máximo que se le daban a este sobre, las puntuaciones son las siguientes. En primer lugar, Celig Strategy con 14 puntos sobre 20, Inerproma con 12 puntos sobre 20 y José Ángel Rodríguez con 5 puntos sobre 20. Los criterios de adjudicación que se establecen en los pliegos para la valoración de este sobre número 3 son, en primer lugar, el precio anual ofertado, que se valora de 0 a 60 puntos, y la mejora consistente en la elaboración de una base de datos con la información técnica especificada en los pliegos, que se valora de 0 a 20 puntos. Procedemos a continuación a la apertura de la oferta integral presentada por cada uno de los licitadores. Comenzamos con la apertura de la oferta presentada por José Ángel Rodríguez. Abajo, el último, ese. Efectivamente, primer licitador, José Ángel Rodríguez. Se compromete a ejecutarla con sujeción a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas particulares por un importe total anual, mejoras incluidas, de 12.100 euros, IVA y demás tributos incluidos. Elaboración de una base de datos con la información técnica relativa especialmente a las tipologías y calidades de las aguas influyentes y efluyentes y a su evolución temporal y a las actuaciones de la operación de la planta y la influencia de esta en la eficacia de la depuración y de la eficiencia energética y de otros consumos de la EDAR y el análisis de los datos, extracción de conclusiones anualmente con el objetivo de permanente mejora del efluente de la planta y la minimización del impacto ambiental en general, tanto de la instalación como de las posibles mejoras a implementar. No indica si la oferta, entendemos que no la oferta. No marca ni sí ni no. Muy bien, pues no oferta. No marca ni sí, ni no, ni sí. Entendemos no ofertada la mejora, por tanto. Vamos al siguiente licitador. Haremos ahora la oferta presentada por Celig Strategy SL. Efectivamente, segundo licitador, Celig Strategy SL se compromete a ejecutarlas con sujeción a lo dispuesto en los pliegos de cláusulas administrativas y prescripciones técnicas particulares por un importe total anual, con mejoras incluidas, de 11.000
284,22 euros, IVA y demás tributos incluidos. Elaboración de una base de datos con la información técnica relativa especialmente a las tipologías y calidades de las aguas influyentes y efluyentes y a su evolución temporal y a las actuaciones de operación de la planta y la influencia de esta en la eficacia de la depuración y en la eficiencia energética y de otros consumos de la EDAR, y el análisis de los datos de extracción de conclusiones anualmente con el objetivo de la permanente mejora efluente de la planta y la minimización del impacto ambiental en general, tanto de la instalación actual como de las posibles mejoras a implementar, sí. Y por último, procedemos a la apertura de la oferta integral presentada por Inerproma Medio Ambiente SL. Efectivamente, tercer y último licitador, Inerproma Medio Ambiente SL, se compromete a ejecutarlas con sujeción a los pliegos y cláusulas administrativas y técnicas particulares por un importe total anual con mejoras incluidas de 11.918,5 euros, IVA y demás tributos incluidos. Y elaboración de una base de datos con la información técnica relativa especialmente a las tipologías y calidades de las aguas influyentes y efluyentes y a su evolución temporal y a las actuaciones de operación de la planta y la influencia de esta en la eficacia de la depuración y en la eficiencia energética y de otros consumos de la EDAR, y el análisis de los datos y extracción de conclusiones anualmente con el objetivo de permanente mejora del efluente de la planta y la minimización del impacto ambiental en general, tanto de la instalación actual como de posibles mejoras a implementar, sí. Bien, daremos traslado de las ofertas presentadas a los servicios técnicos provinciales para su valoración y en caso de que alguna de ellas incurriera en baja desproporcionada, se le requerirá desde la plataforma de licitación electrónica leal.gal para que en el plazo de 3 días hábiles presente las alegaciones que considere oportunas. Y con esto damos por finalizado el acto. Muy bien.